el día de hoy? Qué rico verlos, qué rico tenerlos en este lugar. Sean bienvenidos y quiero solo dar un anuncio rápido antes de ir a la palabra y es hacer la relevancia de nuestra clínica para el alma, ¿no? Que ya se acerca, si Dios nos lo permite, ahorita el lunes 30 de junio, último eh, eh, día, ¿no? Y lunes del mes. Entonces, les esperamos. Es una gran bendición. Sería muy bueno que nos inscribiéramos para este espacio. La clínica tiene el fin de ministrar a aquellos amigos, hermanos que están empezando en su caminar con el Señor y desean como un plus, desean como un espacio para ser ministrados, para fortalecer su fe. Este es el espacio de la clínica y es todo el día. Así que les invitamos, por favor, si no se ha inscrito, inscríbase. Tratamos de hacerlo un festivo con el fin o pensando en que la mayoría de personas descansan de sus trabajos, tienen de pronto un poquito más de espacio. Entonces, con ese fin lo hacemos. Así que les invitamos y les esperamos para que por favor puedan visitarnos y sobre todo inscribirse entonces para este evento. ¿Les parece? Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta, ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Está preparado para lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy? ¿Seguro que sí? Ok, dígale que está a su lado, prepárense. Bien, nos preparamos entonces para la palabra. Bien, antes de ir al texto, quiero recordarte algo que siempre trato de mencionar en estas fechas especiales. Y es que para nosotros como iglesia es importante darle relevancia a algunos roles, específicamente de la familia. Y pues precisamente porque en la Biblia están, ¿no? Están. Celebramos el Día del Padre, entonces la palabra le habla a los padres, le habla a las mamás, le habla a los hijos, le habla a la comunidad entera. Y lo que hacemos con estas fechas que se celebran secularmente es tratar de darle un enfoque a la palabra y precisamente poder ministrar a esas áreas de la familia, de la vida, que tanto necesitamos escuchar. ¿Está bien? Entonces, por esa razón hago esa salvedad para que ustedes conozcan la razón de por qué lo hacemos. Pero en segundo lugar, quiero contarte que definitivamente pues hoy celebramos el Día del Padre, pero pues definitivamente la palabra es para todos. ¿Está bien? No vayas a pensar que te equivocaste de culto, ¿sí? Es para ti también. No importa que no seas papá, no importa que seas mujer, en este caso hija, esposa, no sé, es también para ti. Tratamos de que la palabra sea para todos y estoy seguro que Dios hablará a tu corazón, así que el objetivo es disfrutar este espacio. ¿Le parece? Muy bien. Teniendo en cuenta esto, quisiera iniciar con el famoso empresario Robert Kiyosaki, hawaiano el hombre. Ha escrito algunos libros interesantes y hace unos años atrás escribió un libro que se volvió muy famoso y hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Es un libro, hago la salvedad, no es un libro cristiano, es un libro que habla de finanzas particularmente y habla de la forma saludable de poder uno organizar sus finanzas. Le habla a todo grupo, a empresarios, a familias, a hombres, mujeres que quieran tener una orientación frente a esta área de la vida y pues me parece un poco relevante el tema del libro. Tengo que decirle que no he tenido la oportunidad de leer el libro completo, pero sí de hojearlo y de leer algunos apartes que me llamaron la atención. Lo traigo a colación por el nombre particularmente del libro. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. No sé si alguien lo ha escuchado o de pronto lo ha leído. Es un libro interesante. Ahí se lo recomiendo. Vuelvo y digo, el tema del libro es las finanzas. Pero en la portada o en los primeros capítulos del libro hay algo muy interesante para mencionar y que es relevante para nosotros. El nombre del libro, Padre Rico, Padre Pobre, hace referencia a padre pobre, a su padre biológico, el padre del autor. Padre pobre, padre biológico. Y padre rico, él hace referencia a el papá de su mejor amigo, que por cierto, para la época era un hombre muy rico económicamente, empresario él. Y el libro lo que hace es una comparación de los consejos que da un padre pobre acerca de las finanzas y un padre rico acerca de las finanzas. Es como un comparativo la cosa. Estoy haciendo entender. Es un comparativo el libro. Y es interesante poder ver los apuntes, los principios que él menciona dentro de este libro
Y no precisamente hacer el énfasis solo del poder adquisitivo que tiene uno y el otro no, porque precisamente él hace la salvedad, mi papá biológico no es un hombre pobre económicamente. Definitivamente tiene sus recursos, pero sí tengo que reconocer que de pensamiento y de consejo es pobre. Le faltó sabiduría. Hubiese querido que mi papá, dice él en su libro, hubiese sido como, pensara como el papá de mi amigo, que ha sido mi consejero, y lo considero como un padre para mí. Por eso el nombre del libro y por eso la comparativa. Y algo que le impregna al lector del libro, a toda persona que lee el libro, es esto. El deseo, que no se dice, pero que todo el mundo quisiera haber tenido un papá con plata. ¿O no? O estos santos querubines nunca se les... es lo que siente el lector, es lo que siente, de alguna manera, el deseo que había sentido. Y vuelvo y digo, no solo refiriéndose a económicamente, sino precisamente a muchos atributos. Pero aleatorio a esto, también escuché una entrevista que me llamó mucho la atención y quiero contarle. Una entrevista precisamente se acercaba el Día del Padre y algunos estudiosos hacen una entrevista a papás de diferentes áreas de la sociedad. Y la pregunta es esta, que le hacen a los papás. ¿Qué te gustaría tener para ser un mejor padre? Y las respuestas más frecuentes fueron dos. Una de ellas fue más tiempo. La mayoría de hombres, papás, respondieron eso, más tiempo para poder estar con los hijos y la familia. Y la otra fue interesante también, porque muchos respondieron y dijeron, nos gustaría o me gustaría tener mejores posibilidades económicas para precisamente poder responder a las necesidades de mi familia y, ¿por qué no?, darle un futuro mejor a mis hijos. Y considero que esas dos respuestas, tanto el tiempo como el poder adquisitivo, es algo que particularmente se le pasa en la mente a todo papá, a toda mamá, a toda persona. Es más, aquellos que de alguna manera quieren o quisieron ser padres o quieren ser padres, definitivamente a veces inconscientemente se preparan y dicen, aunque muchas veces no es así, pero por lo menos de pensamiento sí. Y es primero tener cierta estabilidad, ¿sí o no? Para tener que ofrecer, para tener que dar, para definitivamente dar algo mejor. Lo cierto es que la entrevista también se la hacen a los hijos de estos personajes y ellos, casi ninguno de los hijos respondió que tiempo y dinero le gustaría que su papá tuviera, sino que algunos de ellos respondieron así. Para que mi papá fuese mejor, me gustaría que tuviese más amor. Algunos hijos respondían más paciencia, otros decían, me gustaría que mi papá tuviese más tiempo, más comprensión, y esta me mató. Me gustaría que mi papá tuviera más liderazgo. Algunos hijos respondían en la entrevista. Le cuento esto porque precisamente a muchos padres, particularmente aunque a veces no se dice, y sobre todo por ser hombres, la posibilidad económica es algo que preocupa mucho. Y particularmente cuando se tiene familia, definitivamente es un factor importantísimo. Y con esto no estoy diciendo que esté mal. Está bien. Definitivamente lo está. Querer estar mejor para poder ofrecerle algo mejor a la familia. Claro que sí. Solo que en una sociedad, en un contexto como el que nos ha correspondido a nosotros, a muchos eso no solo se ha convertido en un sueño, sino también en una frustración. En una frustración porque particularmente muchos papás, muchas familias, venimos de no tener los suficientes recursos. Hay padres que definitivamente en este momento lloran, están tristes o se sienten frustrados porque no le pueden ofrecer todo a sus hijos. Y vuelvo y digo, este mensaje es para todos porque este mensaje toca a todas las esferas de la familia. Esto no es solo para los papás, sino también para las mamás. Es una preocupación global, es una preocupación que a veces no se dice o se puede manifestar, pero que definitivamente es notoria. Está en el escenario, en las emociones y en el pensamiento de las personas. Definitivamente lo está. Todos los jóvenes que están en este lugar definitivamente trabajan y trabajamos para precisamente mejorar nuestra estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, la espiritual es importante, la natural, el cuerpo es importante, pero también áreas como la economía son importantes y relevantes para nosotros, ¿o no?
Precisamente nos preparamos, precisamente estudiamos, precisamente vamos a otros lugares para precisamente mejorar esa área. Hay algo que nos preocupa allí. Nos preocupa esa estabilidad, esa seguridad que nos dan los recursos. Y por algo Dios los creó. Vuelvo y digo, estoy en la línea de que está bien, porque definitivamente para algo Dios los creó. Pero ya centralizándonos un poco más en el tema de la familia, tengo que hablarte que en la Biblia, o la Biblia más bien, nos presenta un papá que era el papá que todo hijo quería tener. Y no estoy hablando de Dios, por si ya de pronto comenzamos a hacer conclusiones. Y también ese mismo papá considero que era el papá que todos los papás de la región desearían ser. Y precisamente porque la Biblia dice que era un hombre con poder, era un hombre rico. Tuvo 10 hijos. Y la Biblia tiene mucho para contarnos acerca de este hombre. Señoras y señores, ese papá es Job, el famoso Job de la Biblia. ¿Han escuchado hablar de Job? Seguramente sí. Y la Biblia nos dice en el versículo 2 del capítulo 1 así, note esto. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y a continuación, el siguiente versículo, el 3, dice, poseía 7 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona, mira la conclusión a la que llega el escritor. ¿Era qué? La persona más rica de toda aquella región. Señoras y señores, les presento a un papá rico, millonario. Nota que antes de esto nos dijo que tenía 10 hijos, ¿no? ¿Qué hijo no le gustaría tener un papá? Bueno, contextualicemos un poco el texto, ¿no? Digamos, versículo 3, poseía 7,000 ovejas, es como poseía un par de casas en el norte. 3,000 camellos, tenía un par de Ferraris, por ahí. 500 yuntas de bueyes, tenía o era el mayor accionista de la bolsa de Nueva York, por supuesto. También tenía muchos sirvientes, tenía muchos colaboradores y empleados que trabajaban para él. Definitivamente era un hombre poderoso. Y la Biblia nos dice que era así, pero para contarte rápido la historia, el libro de Job tiene 42 capítulos. Larga la historia de Job. Pero ¿sabías tú que en el primer capítulo no permite el autor terminar el primer capítulo para contarle al lector que todas esas riquezas que él tenía las perdió en un día? Todo lo que tenía lo perdió en un día. La razón, no quiero dejarte como en el aire la razón. No voy a profundizar en la razón porque el tema es hablar de este papá que era rico. Pero la razón era una razón divina, una conversación que la Biblia nos describe, te dejo de tarea que leas capítulo 1 de Job, que la Biblia nos describe entre Dios y el enemigo, una conversación que tienen allí, al parecer, en el tercer cielo, allí, en la presencia de Dios. Y hay una situación de prueba que viene para la vida de Job, siendo un hombre que ama a Dios, que lo busca. Y precisamente la Biblia nos describe que en un día este señor perdió todas sus riquezas, incluidos sus hijos. Pero quiero decirte lo siguiente, quiero decirte que cuando Job pierde todo lo que tenía, su poder adquisitivo, dijo esto. Y eso que dijo hay que prestarle atención. Versículo 21 del mismo capítulo, del capítulo 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha ¿qué? Quitado. Note eso, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Te quiero decir, alguien que después de tener mucho y perderlo todo, concluye así, demuestra que lo único que poseía no eran cosas materiales. Voy a volver a decirlo porque siento que no llegó el mensaje. Noto y descubro que él demuestra con esta respuesta, después de perderlo todo, que lo único que poseía no eran cosas materiales, gracias a Dios. Si para él el factor adquisitivo, económico, si para él sus riquezas materiales fuesen su todo, ¿crees que después de perderlas hubiese reaccionado así? ¿Cómo hubiese reaccionado un tipo como este? Usted y yo, para no ir tan lejos. ¿Cómo lo hubiésemos reaccionado? Ni alabando a Dios, ni absolutamente nada de esto. ¿Sabe qué descubro con este pasaje y en la historia rápida de Job?
que Job realmente era rico, no por lo que tenía, sino por lo que era. Sino por lo que era. Y señoras y señores, el pasaje nos demuestra que Job era un hombre que temía a Dios. Por eso era rico. Aquí voy con la aplicación. Eso es lo que necesitamos en nuestras casas. Necesitamos padres que definitivamente, aunque en toda su vida no puedan llegar a los sueños y aspiraciones económicas que tanto desean, por lo menos sí sean ricos de lo que Job era rico, porque eso sí es alcanzable. Y de eso te quiero hablar esta mañana. Porque Job en el pasaje, vuelvo y digo, no era rico por lo material, sino por lo que poseía realmente, que era una espiritualidad y una relación con Dios supremamente hermosa. Lo digo con autoridad por su reacción. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Y añadió, alabado sea que el nombre del Señor. Así que Job desde siempre demostró tener al Señor y en su vida descubro algunas cualidades espirituales en las que realmente era rico. Cualidades que todo papá, y me atrevo a decir para el escenario de hoy, para las personas, para el auditorio de hoy, me atrevo a decir cualidades que todo creyente debe tener en su vida. Porque si tienes estas cualidades, realmente eres rico ante los ojos de Dios. Definitivamente Dios no mide la riqueza por el poder adquisitivo. Dios mide la riqueza por lo que es su hijo, por lo que es esa familia, por lo que es ese discípulo, por lo que es ese creyente. Así que rápidamente, en esta mañana, te quiero hablar de eso. Te quiero hablar de las cualidades espirituales que realmente hacen rica a una persona, en este caso a un papá, a esa figura de casa que definitivamente le preocupa mucho esa área, porque de él dependen algunas bocas. Porque él es esa persona que, aunque hoy en día en nuestro contexto no solo de él dependen esas bocas porque todos trabajan, definitivamente sobre él recae esa responsabilidad como padre. Y responsabilidad innegociable que el Señor no dejará de quitar en su corazón. Y que le hará sentir responsable. Así que un padre es realmente rico si posee las siguientes cualidades espirituales. Lo primero que descubre en Job, si es piadoso. Y el versículo 1 del capítulo 1 dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado ¿de qué? Del mal. Condenso en la palabra piadoso todas estas características que la Biblia habla de Job. Un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Esa piedad viene de la palabra pío, que quiere decir fe, es decir, tenía una relación buena con Dios. Ahora, nota la cronología, por favor, del relato. Siguiente versículo. Tenía 7 hijos y 3 hijas, hasta ahí. Primero era piadoso y después era padre. ¿Alguien me está entendiendo? Vuelvo y lo digo. ¿Qué era primero? Gracias a Dios el texto no comienza diciendo, y había un hombre en Uz que era papá. No. Primero con Dios. Luego era padre y luego de ser padre, versículo 3, poseía cosas materiales. Entonces en la cronología del solo pasaje descubro que Job era rico no por las cosas materiales, sino era rico porque su vida empezaba con Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Ahora, definitivamente se es muy pobre en la vida si lo único que se tiene en la vida es plata. Porque Job nos demuestra una verdad transversal, que los bienes materiales y las cosas económicas, que muchos de nosotros es un gran motivo de oración por el cual oramos. Levante la mano el que no ora por sus finanzas aquí. Si es tu caso, definitivamente ocupa un espacio importante del corazón, cosa que no está mal, solo que es un peligro
considerar que la estabilidad económica es lo único que tengo que buscar y no ser rico en otra cosa. Gracias a Dios, Job desde el principio era rico en piedad, en fe. El día que todo se le acabó, el día que lo perdió todo, quedó con la mayor riqueza. Por eso reaccionó así. ¿Estamos entendiendo la palabra, queridos amigos? Entonces, sí, definitivamente las crisis y las dificultades demostrarán de qué estamos hechos y qué es lo que más poseemos. ¿Cómo me encantaría verte en una crisis? Para descubrir de qué estás hecho, para descubrir qué hay, qué es lo que más posees. Y la palabra nos enseña que precisamente este hombre era un hombre que buscó a Dios al principio. Quiero decirle esto especialmente a los hombres, padres de este lugar. Job demuestra que para ser un buen padre, primero hay que ser un buen hijo de Dios. ¿Cómo empieza el texto? Era un hombre temeroso de Dios. Todo papá debe entender que será un buen padre si primero es un buen hijo. Y me refiero al Padre Celestial. ¿Cómo saltarse los principios? Dios jamás en la vida se los saltará. Y por eso esta mañana la relevancia es esa, porque definitivamente en nuestras casas necesitamos que los miembros de nuestra familia sean piadosos. Es triste y yo lo sé. Te voy a decir esto que yo creo que tú ya te diste cuenta, pero la mayoría de las iglesias de cualquier denominación están más llenas de mujeres que de hombres. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y eso es un indicativo lamentable en el sentido de ver que a veces son más sensibles al tema de la piedad, a la fe, a buscar a Dios, las mujeres que los hombres. Y si tú lees la Biblia, descubrirás una gran relevancia de hombres buscando a Dios. Es más, son mayores las prédicas donde se ponen ejemplos bíblicos de hombres que de mujeres. Y con esto no estoy diciendo que las mujeres no oren. Ya ustedes tuvieron su espacio el mes pasado. Estamos hablando del hombre, del padre. ¿Está bien? Con esto quiero decirte que definitivamente los miembros de nuestra familia necesitan la piedad. Es difícil, muchas familias les pasa. Es difícil ir a la iglesia el domingo, el miércoles, el día que vayas, a la denominación que sea. Es difícil ir, pero no en familia. Es difícil saber que un miembro de la casa se quedó en casa. Es complicado. ¿Y sabes por qué? Porque qué bonito sería que para todos en la casa la piedad, la fe, la relación con Dios fuera la prioridad. Pero señores y señores, hoy como estamos hablando de los papás, de los padres, varones, definitivamente te presento a un varón, un padre, hombre, que definitivamente la piedad era una prioridad para él. Este tipo de padres lo necesitamos en nuestras casas. La Biblia nos dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que la Biblia no nos dice que estas características las llegó a tener cuando se convirtió en padre, sino que ya las tenía antes de ser padre. ¿Por qué razón? Porque en la piedad o en la fe es algo que se trabaja desde siempre. Y esto es para todos los roles de la vida. Yo estoy seguro que Dios para ti tiene diferentes roles, tiene diferentes lugares para bendecirte. Voy a poner un ejemplo. A muchos de los que estamos aquí en la familia, hoy nos llaman hijos, algún día nos llamarán papás. ¿Sí o no? Los que no tenemos hijos. A ti hoy te llaman el colaborador, el empleado, algún día te llamarán el jefe. Lástima que no hay fe en esta. Amén. Amén. Hoy eres el estudiante, pero ya pronto te llamarán el ingeniero o la ingeniera. Títulos que Dios tiene para ti. La cosa es no llegar al título y empezar a ser piadoso, a empezar a buscar una relación con Dios. Desde hoy que no lo eres, comienza a hacerlo, para cuando llegues a ese título, a ese cargo, a esa bendición que Dios te tiene, ya tengas una relación con Dios. Gracias por el amén. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Y esto es lo que le pasa a Job. Job desde antes siquiera de ser papá, por eso el orden le ha permitido llegar a ser lo que es. Quiero decirte lo siguiente antes de pasar al segundo, que con temor y temblor digo esta realidad. Y yo creo, y te voy a decir esto, yo creo que la música de fondo que suena en el vacío, en la falta de celebrar el Día del Padre,
es precisamente por tantos malos ejemplos que hay. Y con esto no quiero herir sus susceptibilidades, pero puede que aquí hayan personas que no crecieron sin su papá, no lo tuvieron. Y les duele, y en fechas como estas no las quiero mencionar ni celebrar. Pero el hecho de que hayan malas experiencias, malas vivencias, y que muchos papás hayan abandonado el nido, para mí, desde mi punto de vista, considero que precisamente faltó esto, faltó piedad a ese papá que abandonó a esa familia, que no vio crecer a sus hijos, le faltó temor de Dios. Es aquí donde descubro el principio con más fuerza. Además, también quiero decirte lo siguiente, con mucho respeto. Por eso hoy a la iglesia venimos. Y gracias a Dios en la palabra se nos presenta un papá mejor, que es el Padre Celestial. No abandona, no suelta, más bien adopta. Un padre mejor. Todos necesitamos conocer ese padre mejor. Pero celebramos el Día del Padre porque no todos los casos son iguales. Definitivamente hay padres que sí se pusieron la camiseta. No. No en todas las familias fue la misma situación. Y el hecho de que, lo dije un día, si caminamos y nos tropezamos y hemos tenido malas experiencias caminando, nos hemos ido de jeta, nos hemos caído. Y aunque hemos tenido malas experiencias caminando, nos tocó levantarnos a seguir haciéndolo. Seguimos celebrando el Día del Padre porque aunque hay malos ejemplos, aunque realmente hay familias y personas que tienen mucho dolor porque tuvieron un padre ausente, pues no todos los casos fueron los mismos. Celebramos entonces a aquellos que definitivamente han hecho el trabajo. Celebramos que definitivamente sigue siendo un rol de la Biblia y sigue siendo un rol que necesita más de Dios. Por eso descubro en este pasaje esto y te lo menciono. Definitivamente el Señor desea que nosotros tengamos la piedad como una prioridad. Ser ricos en piedad, ser ricos en fe, ser ricos en nuestra relación con Dios. Que en eso sí seas rico, porque eso sí te hace rico delante de los ojos del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este principio es para todos, pero también descubro algo más. Descubro que un padre realmente rico no solo si es piadoso, sino que también si es precavido. El texto dice en el versículo 4 lo siguiente, y quisiera que lo leyéramos. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job, el papá, purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, es decir, 10. Porque pensaba, ¿qué pensaba este papá? ¿A qué conclusión llegaba? ¿Qué concluía él? Decía, quizá, y por favor dime en otras palabras un quizá. Pronto es un posible, ¿qué más es un quizá? Tal vez. Es por si sí, por si las. Dice, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. ¿En dónde? Esta era una práctica habitual de Job. Es decir, que este papá era precavido. Y cuando hablo de precavido, estoy hablando de prever las cosas que están por venir. Adelantarse un poquito con una posible salida o solución. Es un padre que se siente responsable por la espiritualidad de sus hijos, porque no decía, quizá mis hijos están derrochando la plata que tenemos. No. Quizá mis hijos están haciendo cosas por allá, otras personas no. Me preocupaba una cosa, el pecado contra Dios. Es un padre precavido porque no solo se preocupa por su espiritualidad, sino también por la de quienes. Cosa que también no es común en nuestros hogares. Realmente, sobre todo la figura del padre, poco pregunta la espiritualidad de sus hijos. Se lo digo con autoridad. Son más las mujeres que buscan a los pastores, a las pastoras, para pedir oración y guía espiritual para sus hijos que los propios papás. Eso es una realidad.
Pero aquí la Biblia nos habla de una cosa interesante. Ahora, la Biblia implícitamente, desde el principio a fin, nos ha demostrado que la figura sacerdotal y espiritual de la casa sigue siendo el hombre. Aló. Y en ese orden de ideas, escúcheme, ser precavidos, discernir, ser una persona que trata de permanecer preparada ante las eventualidades, definitivamente es una responsabilidad que recae sobre él. Sobre él. Y esto es lo que descubro definitivamente en este pasaje. Un precavido prepara salidas y soluciones, y Dios a sus hijos les ha dado precisamente discernimiento para eso. Job es un hombre que procura hacer el bien y se esmera por agradar a Dios, incluyendo a sus hijos en el asunto. Así que cada día usted y yo nos preparemos para brindar posibles soluciones ante las eventualidades. Dije, este mensaje es para todos y ser precavidos también es una característica para nosotros. Te quiero decir con esto que los hijos de Job eran personajes que definitivamente les gustaba la... ¿Sí o no? Toda la fiesta. Ahora, no es para menos teniendo un padre tan... ¿Sí o no? Desordenado los muchachos. Podría haber controversias y no falta el que reclame a Job. Si usted es un hombre piadoso, ¿por qué sus hijos son tan fiesteros? Señoras y señores, lo he dicho en algunos lugares, creo que aquí en la iglesia, y se lo vuelvo a decir. Dios, o bueno, no existe un modelo que diga que de padres buenos salen hijos buenos. Ni tampoco que de padres malos salen hijos malos. No existe. Uno conoce padres buenos con hijos no tan buenos. Uno conoce padres no tan buenos con unas calidades de hijos. ¿Sí o no? Eso es una realidad. Pero también te quiero dar otra palabra. También lo he dicho. La Biblia no le manda a los padres, papá y mamá, no le manda a que tengan buenos hijos. Les manda que sean buenos padres. Eso es diferente. No sé si haya la diferencia. No te mandó a tener buenos hijos, te mandó a ser buen padre, buena madre, porque todos compareceremos ante Cristo dando cuentas por nuestra responsabilidad, por lo que nos correspondía. Dios a todos nos ha dado libre albedrío y definitivamente tomamos decisiones referente a ciertas edades, ya comenzamos a tomar decisiones. Pero te quiero decir que por si las moscas, versículo 5, Job se preocupaba y decía, quizá ellos hayan pecado contra el Señor en su corazón. El miércoles, predicando en esta santa iglesia, cerca de familia, porque estamos en el mes de la familia para nosotros, queremos darle esa relevancia a la familia, y qué bueno hablar de el Día del Padre hoy, en este mes de julio. Pero quisiera que hicieras este ejercicio en tu casa, con los que tienes. El ejercicio es este, preguntar, esposa, esposo, hijos, papás, ¿has vivido alguna situación donde yo no estuve presente y hubieses querido que yo hubiese estado? ¿Alguien se atrevería a hacerle esa pregunta a sus hijos, a su esposa y a sus esposos? ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cómo saber el estado de la casa si no se hacen preguntas? ¿Cómo saber esto precisamente? El corazón de los hijos, hablo a los padres, si tanto les preocupan, si no hay preguntas, si no hay charlas. José y María le preguntan a Jesús, pero hemos estado buscando 3 días, hermano. ¿No tienes cuidado de esto? Hubo preguntas, hubo respuestas, se supo las circunstancias. Pero tenemos padres, y lo he dicho, que nos hemos limitado simplemente a lo que correspondemos que tenemos que hacer. A proveer un mercado, a proveer un techo. Pero ser papá, descubriendo a Job, es mucho más que eso. Y realmente, no siéndolo yo, definitivamente ser papá es un chicharrón. Ah, no.
diríamos en voz a lo bien. Pero también es una gran bendición. Y la palabra nos enseña esto. ¿Dónde encontraremos papás que les interese el estado del corazón de sus hijos? Que no solo les interese si están gorditos o flaquitos. Que no solo les interese que siempre saquen el primer lugar en el colegio. Que no solo les interese que la puntuación siempre sea 5, sea 10. Que vistan bien. ¿Dónde encontraremos papás, sobre todo figuras varoniles, papás, que les preocupe el estado del corazón de sus hijos? Aquí le presento uno. Y definitivamente es un hombre precavido al preocuparse por el corazón de sus hijos, porque no le hayan faltado al Señor. Así que le dejo la tarea en confianza. Por favor, no me vaya a preguntar ahorita porque puede que las cosas salgan de control. Pero cuando llegue a su casa, ¿por qué no coges a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y les preguntas, oye, ¿has vivido alguna situación donde yo no estuve y te hubiese gustado que yo estuviera? ¿Qué cosa? ¿Qué pregunta? Tremenda pregunta. Pero el que hace preguntas encuentra respuestas y evalúa realmente el corazón. Job era un hombre que creaba espacios para purificar a sus hijos. Dice que se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios. Estamos hablando de la forma del Antiguo Testamento, ¿no? Quiero decirte que por esto sé que en la ceremonia participaban los hijos. No era que él se levantaba a ir a purificar a sus hijos, a sacrificarlos, y los chinos se quedaban todavía festeando. Se quedaban por allá amanecidos, no. A la ceremonia venían ellos, porque la forma era colocar la mano sobre los becerros para traspasar el pecado, la forma del Antiguo Testamento, y dar ese animal como ofrenda, como olor fragante a Dios, para la purificación del pecado del implicado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces los hijos participaban de la purificación. ¿Y sabe qué descubro acá? Que había un padre con... ¿Me entendió la señal? Con autoridad. Un hombre que llamaba al orden a sus hijos y que les invitaba a participar. Pero te quiero decir lo que he venido diciendo en algunas predicaciones de familia. Hoy en día tenemos en nuestras casas que el que elige qué se almuerza es el chino de 5 años. El que elige qué película se ve es el niño. La autoridad parece que el papá de muchas casas ahora son los niños. Porque si no hace el berrinche. Porque se sale de control. Y tenemos que recuperar realmente los roles como Dios nos dice que debemos hacer. Entonces, definitivamente es mejor prevenir que lamentar. Y Job decía, quizá hayan pecado. Mejor prevenir que lamentar. ¿Cuántas cosas podrán guardar en el corazón los hijos y los miembros de nuestra familia? Que no nos dicen. Dios nos ayude, porque definitivamente ser precavidos es interesarme por aquellas cosas que no veo, que están en el corazón. Y por último, no solo descubro que Job era un hombre piadoso, precavido, sino que también era rico en otra cualidad, en perseverancia. Quisiera leerte el versículo 18. Dice, no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. 20. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 22. Note esto. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a quién. A Dios de la situación. Digo que era rico en perseverancia porque después de que se le acabaron los recursos económicos, no dejó de creer que Dios seguía siendo su Dios. Siguió perseverando en la fe. No se le acabó. Gracias a Dios, el día que se le acabaron las cosas materiales, su perseverancia no se acabó. ¿Alguien me está entendiendo?
cómo reaccionaríamos usted y yo si de un abrir y cerrar de ojos perdemos todo lo que hemos construido? ¿Seguiremos perseverando y seguiremos diciendo que Dios sigue siendo la solución? Dios nos ayude y que ojalá sea un sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perseverar. Este hombre era un hombre que perseveraba. Y es la capacidad para resistir y para mantenerse firme. La verdad, no todos perseveran, por eso no todos alcanzan. Porque el que persevera, y lo que más debe poseer un padre en este horizonte es perseverancia. La perseverancia particularmente se mide o se sabe qué tan rico se es de este elemento en las crisis. Aló. En las crisis. Ella no se basa en las emociones. La perseverancia se basa en las convicciones. Job tenía una convicción muy grande. Dijo, el Señor me dio todo. El Señor me lo quitó. Yo creo que Job adoró a Dios cuando Dios le dio todo. Y también lo veo adorando cuando le quitó todo. Voy a poner un ejemplo, que ojalá y Dios quiera que fuera así, ¿no? Qué rico sería que a la gente que le prestamos plata, con esa sonrisa que nos la recibe, asimismo, alegre, feliz. Todos sabemos que la mayoría no hacemos eso, no hacen eso. Pero Job es un hombre que no se le agota lo que es. Adora a Dios cuando le da y adora a Dios cuando le quita. Y me parece interesante que casi nosotros no agradecemos porque Dios nos quita cosas, más porque nos da. Nuestras mejores alabanzas y nuestras mayores chilladas de alegría han sido porque recibimos. Porque qué bendiciones recibir. Pero no he visto el primero que salta en una pata diciéndole, gracias Señor porque me quitaste. No. Definitivamente hay mucha perseverancia en un hombre que siente que el Señor es su Señor. Te quiero decir que Job comienza a recibir malas noticias en el versículo 14 de todo lo que comienza a perder, sus bienes materiales. El 18 llega a la nefasta sensación de que pierde a sus propios hijos, pero este hombre se fortalece en Dios. Papás, familias, amigos, una aplicación transversal. Necesitamos tener perseverancia hoy porque la mala noticia puede llegar en el versículo 18, en cualquier momento. Y como dice el dicho popular, que nos coja confesados. Porque particularmente las situaciones difíciles llegan de improviso. ¿Cuántos de los que están aquí están súper felices teniendo una mañana de bendición y entró una llamada que se tiró el día? Una mala noticia que golpeó a la puerta de la familia. Qué importante es tener convicciones fuertes para cuando lleguen, porque llegarán. Por eso Job descubro que no solo era rico en cosas materiales, así que descubro la perseverancia de un hombre que tiene una relación profunda con su Señor, porque uno no perseveraría y continuaría creyendo cuando lo pierde todo de esta manera. Uno solo lo haría cuando ha tenido una riqueza profunda con el Señor, una relación profunda con Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y quiero decirte que perseverar no es no llorar. Job lloró a sus hijos. Se rasgó las vestiduras, se rapó su cabeza, una forma de representar el luto de aquella época. En un día enterró a sus 10 hijos. Imagínense ustedes. Se dice que cuando un hijo pierde a sus padres se le llama huérfano, pero cuando un papá pierde a sus hijos, ni nombre hay. Ni nombre hay. Imagínate el nivel del dolor y de la situación. Por eso digo que perseverar no es no llorar, no es no sentir, no es hacer como si nada hubiese pasado. Somos humanos. Hay que demostrar el dolor. O él demostró el dolor, rasgó sus vestiduras delante de la presencia de Dios, pero aún así seguía creyendo que Dios tenía la solución. Un padre que persevera está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Y las pruebas sacan a la luz lo que hay en el corazón. Termino diciéndote lo siguiente, que después de perderlo todo,
a Job lo sostuvo la mayor riqueza que poseía, su fe. Vuelvo y lo digo, lo sostuvo la mayor riqueza que poseía, su fe. Si tú perdieras lo que más posees, con la misma intensidad, ¿orarías y adorarías al Señor? Una pregunta para evaluarse, no para responderla ahorita. Pero te quiero decir que este padre, como fue rico en Dios primero, algo pasa en el capítulo 42 cuando termina el pasaje. Dice la palabra en el versículo 12. Así que el Señor bendijo a Job a la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, 1,000 yuntas de bueyes. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cecilla y a la tercera Keren-Hapuk. Ahí hay nombres por si le quiere colocar a... En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Las riquezas materiales son souvenirs, ¿no? Vienen y llegan. Pero él nunca perdió su relación con Dios. Un día, en la agonía más terrible, Job dijo: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Afirmación que demuestra que Job no solo tenía plata, sino que Job tenía una mayor riqueza: a Dios en su vida. Serás rico si tienes a Dios como tu mayor posesión. Dale un aplauso a él si quieres alabarlo. Te voy a dar un golpe de realidad. Hoy es el día y es un muy buen día para perderlo todo, hasta la vida. Nada hay seguro. Y Dios nos guarde, no oramos a Dios que nos guarde. Pero es una realidad que tenemos que mencionar. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, porque yo creo que cuando Job dijo, mi Redentor vive, hacía resonancia al Redentor nuestro. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jesucristo. Pero si Jesús es tu mayor riqueza en tu corazón, no importa, papá que me escuchas, si te preocupa el poder adquisitivo y si posiblemente nunca alcances a la solvencia económica que tanto deseas tener, si nunca llegas a eso, porque puede que nunca llegues, te quiero decir que te concentres en la mayor riqueza de la vida, que es la fe en el Señor. Que realmente esa sea tu mayor riqueza. Y particularmente vendrán circunstancias y situaciones que probarán eso. Un padre necesita ser rico en Dios. Necesita ser rico en Jesús. Todo creyente, joven, adulto, niño, el que sea, necesita ser rico en su fe en el Señor. Jesucristo nos presenta un mejor papá. Yo soy el camino, la verdad de la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús te quiere presentar y nos quiere presentar a un mejor papá. Todo hijo necesita conocer un mejor papá que el papá biológico o el papá de crianza, al Padre Celestial. Y ese es el Padre que realmente te sostendrá, que no te abandona, que te bendice, que te adopta si te sientes solo. Por eso hoy que celebramos el Día del Padre, necesitamos celebrar que Dios es nuestro Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Colócate de pie y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú le brindas hogar, paternidad al que no la ha tenido.
Ayúdanos a ver en ti ese Padre celestial. Ayúdanos a entender que tú eres el Padre por sobre todas las cosas. Ayúdanos a descubrir en ti ese favor y esa bendición maravillosa. Ayúdanos a amarte con todo el corazón. Señor Jesús, gracias porque cuando enseñabas a tus discípulos a orar, les enseñaste la manera de dirigirse a Dios. Les dijiste, y cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Wow, Señor. Gracias porque nos enseñas a entender cómo debemos ver a nuestro Dios como un papá. Y te quiero implorar en este día y en esta mañana que por favor nos ayudes a todos a verte a ti, Señor, como el Padre de nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a entender que tú tienes una mejor voluntad para nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú eres un Padre celestial. Pero hoy ayúdanos a enriquecer nuestra vida realmente con piedad, siendo precavidos, pero también siendo perseverantes. Ayúdanos a entender que estas son verdaderas riquezas. Ayúdanos a entender que esto sí nos hace realmente ricos. Y te quiero pedir, Señor, que en esta hora y en esta mañana tu presencia descienda sobre nosotros. Bendice la vida de cada hombre en este lugar que es papá, que lucha por sacar adelante su familia, que trabaja vehementemente para proveer. Señor, que ora a ti y te pide el bienestar y la protección para su familia. Oramos por nuestros padres que están en casa o en otros lugares, los cuales nos diste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar a aquel papá que nos hizo daño. Que nos ayudes a soltar y a ver en ti ese papá que tanto hemos necesitado desde siempre. Señor, te pedimos en esta mañana que te glorifiques, que nos ayudes, que no nos sueltes ni nos dejes, que nos permitas, Dios del cielo y de la tierra, sentir esa paternidad tuya en nosotros. No queremos soltarte, no queremos desagradarte. Queremos hoy verte como nuestro Señor. Gracias por ser bueno y soberano y gracias por este espacio que nos das en la iglesia. Bendice a cada familia y a cada persona que vino hoy. Llénala de tu presencia y de tu favor. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor.